viendo pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hoy es un tema bastante interesante. El nombre de esta porción, como ustedes ven aquí, se llama Jucat. Ya vamos a ver, a recordar qué es Jucat, qué significa eso, qué es eso. Y está basada a partir del libro de Números. Los invito a sus Biblias para que vayan o las prendan a partir del capítulo 19. Esta porción va a estar capítulo 22, versículo 1, pero solo vamos a estar en el capítulo 19 porque con eso nos va a bastar bastante en esta tarde. No olviden todas las preguntas, me van indicando las preguntas que tengan al respecto. Muy bien, regálame un segundito, vamos a organizar aquí. Listo. Muy bien. Listo. Y quiero que empecemos con el libro de Hebreos. Con ese vamos a arrancar y con ese vamos a finalizar en esta tarde. Vamos a entender un poquito de dónde viene este término que vamos a hablar hoy, de ese misterio de la vaca roja. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 14, donde el autor de Hebreos precisamente se refiere a esta vaca roja. Él dice en el versículo 13 del capítulo 9 de Hebreos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra roja o de la vaca roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más, dice él, la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues aquí Pablo nos habla de entre los sacrificios, como el sacrificio de la Pascua, que ya lo hemos estudiado, que es un símbolo del Mesías, de Yeshua, pero también nos habla del sacrificio de los machos cabríos. ¿Recuerdan? En el Yom Kippur, un macho cabrío es sacrificado y el otro es enviado al desierto como expiación, que también simbolizan a Cristo, pero hay un símbolo más que aparece en la escritura, hay una profecía más, y es precisamente cuando aquí habla de las cenizas de esa becerra o de esa vaca roja o de esa vaca alazana, como también está en otras versiones, ya lo vamos a ver. Vamos entonces al libro de Números y vamos a centrarnos allí en el capítulo 19. En ese capítulo 19 de Números comienza diciendo, Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es el Jukot, por eso el nombre de esta porción se llama Jucat. Este es el Jukot. Creo que en sus Biblias traduce como ordenanza o precepto o estatuto. En la Reina Valera traduce como ordenanza. Entonces, el Señor está hablando de una ordenanza, pero no es una ordenanza cualquiera. Fíjense cómo está en el versículo 2 de Números 19, la ordenanza de la ley. Así que esto es un mandamiento muy importante, es un mandamiento que trasciende, que tiene un significado muy profundo, como lo vamos a ver a continuación. Y así es como lo describe. Fíjense que no está describiendo, este es el precepto acerca de una vaca alazana o una vaca roja. No, él dice, esta es la ordenanza de la ley. Este es el jucat de la ley que Adonai ha prescrito. Es un jucat o una ordenanza muy importante. Y empieza diciendo, di a los hijos de Israel que traigan esa vaca alazana. Ahora, esto de ordenanza, este jucat, ¿de dónde viene? Vamos a hacer aquí un resumen antes de arrancar. Esta diapositiva la hemos puesto ya hace un tiempo en otra presentación, pero vamos a recordarlo. Recordemos que, adelante. Una pregunta respecto a Hebreos Sí. 9:13. ¿Qué Sí, versión sí. usaste? Es que en la que yo estoy viendo dice becerra, o sea, no dice como vaca roja. Y miré en otras versiones, pero dice becerro. Sí, ahí usa la palabra becerra. Podemos Sí. mirar de pronto en el original griego.
pero sí, en la versión de la Reina Valera utiliza becerra. ¿Por qué entendemos que se trata de esta misma? Por lo que dice antes, cuando dice las cenizas. Esta es la única, el único sacrificio que se incineraba, como lo vamos a ver, y cuyas cenizas, al mezclarse con agua, servían como aguas de purificación. Esta es la Ok, única, entonces entendemos que se trata precisamente de la vaca roja. Precisamente es la que está refiriendo aquí en Números 19. listo, Es gracias. por el tema de las cenizas. Claro que sí. Muy bien. Entonces, a través de toda la Torah, recordemos que la Torah comprende los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que es llamada a través de la escritura, es llamada la ley, especialmente el Brit renovado o el Nuevo Testamento, que nosotros conocemos, cuando se habla de la ley, pues se refiere precisamente a la Torah, a los 5 primeros libros de la Biblia. De hecho, Yeshua o Jesús utilizó esa expresión cuando hablaba de la ley, se refería a la Torah, y a los profetas, a los demás libros. De hecho, sabemos que lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanakh se divide en la Torah, en los escritos, como Salmos, Proverbios, Job, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, entre otros, y los profetas. Así que la Torah, que es la ley, a través de ella se encuentran 613 mandamientos o 613 mitzvot. Sabemos que los 613, hay algunos que hoy no están activos porque no tenemos un santuario físico. Obviamente que el principio del mandamiento siempre habrá aplicación. Por ejemplo, que nosotros somos ese santuario. Eh, Hay unos mandamientos que eran exclusivos para los sacerdotes. Hoy no tenemos un sacerdocio activo allá en el santuario, pero sí el Señor nos ha mandado a ser sacerdotes. Eh, Hay unos mandamientos para hombres, otros para mujeres, etcétera. Entonces, de esos 613 mitzvot están divididos en 3 categorías. Los edot, que son leyes, como vemos aquí en la parte superior, son leyes cuyo objetivo es recordar un cierto evento a través de realizar una determinada acción. Entonces, un edot muy famoso es el Shabbat. Nosotros observamos el Shabbat porque nos recuerda la creación, nos recuerda la salida de Egipto, ¿cierto? Entonces, a través de la observancia o de recordar, ¿cierto? Estamos también recordando la creación o la salida de Egipto, ¿cierto? Por ejemplo, el Pesa, cuando participamos del Pesa, es un recordatorio de aquella noche en que el Señor saca a su pueblo, pero también hoy en día el Pesa nos recuerda el día en que Yeshua o Jesús murió por nosotros, que fue en el mismo día, además de que es una promesa de que él no volvería a tomar el jugo de la vid, como lo vimos en la historia de Sansón, hasta que él venga, precisamente porque él está oficiando como sacerdote y los sacerdotes no podían tomar vino para entrar en el santuario. También celebramos Shavuot, que es el recuerdo de la entrega de la Torah, etcétera, ¿cierto? Entonces, son leyes cuyo objetivo es recordar o anunciar un evento a través de una determinada acción. Luego vienen los hukim, como el que vamos a estudiar hoy. El hukim de la vaca roja o de la vaca alazana hace referencia a preceptos irracionales, es decir, que no son fáciles de entender inicialmente. Por ejemplo, eh, aquí dice en la definición, no dejan de ser incomprensibles para la mente humana, como para, por ejemplo, en ese momento en que fue dada la ley, no comer ciertos animales era totalmente nuevo, era algo irracional. Hoy, por supuesto, tenemos más luz y sabemos que ciertos animales podemos comerlos pues, por las enfermedades que pueden traer, pero inicialmente esta ley era irracional. Por ejemplo, la ley de la vaca roja está aquí, entre otras leyes que se llaman hukim, es decir, son preceptos que no son fáciles de entender, que el pueblo los hacía, los empezó a hacer y después los entendió más adelante. Y están también los mishpatim, que es el código del pacto, son leyes racionales, comprensibles al intelecto humano. Estas leyes, dice aquí la definición, aun si el Eterno no las hubiese dicho, los seres humanos las hubiésemos pensado y son fundamentales para tener una sociedad sana.
Por ejemplo, está el amar al prójimo, no robarás, no hurtarás, todas las leyes de restitución que vimos allí en Éxodo 21 hace un tiempo, son mishpatim que digamos que son racionales por la relación precisamente con nuestro prójimo. Entonces vamos a dedicarnos a un juquim que es acerca de esa vaca roja y vamos a entender un poquitico más acerca de ellas. Entonces comienza en ese capítulo 19 de Números, en el versículo 2 a la mitad, diciendo, el Eterno le dijo a Moshe, di a los hijos de Israel que traigan. Fíjense que la debían traer entre el pueblo, de entre el pueblo debían traer esta vaca. Esta vaca tenía unas características especiales. Número uno, era una vaca alazana, es decir, debía ser roja. No era fácil, no es fácil conseguir una vaca de este color. Si ella tenía algún manchón blanco o negro o alguna cosa diferente que no fuera rojo, se desechaba. Así que no era tan fácil que hubieran vacas rojas en Israel. De hecho, el Señor las puso en ciertos momentos de la historia de Israel. Según los eruditos, han habido aproximadamente unas nueve vacas rojas a lo largo de la historia. Eso es un número bastante corto. Así que el pueblo dependía del favor del Señor, porque genéticamente no es fácil que nazca una vaca con estas características. Dependían del favor del Señor para que tuviera una vaca roja, que era importantísimo, porque sin vaca roja, sin las cenizas de la vaca roja, no había purificación y los sacerdotes no podían entrar al santuario, no podían oficiar. Así que era tan importante que si no había vaca roja, les impedía purificarse a los sacerdotes. Fíjense el paralelo que vamos a empezar a ver aquí con nuestro Mesías Yeshua, que así como la vaca roja era un prodigio, no era fácil de que estuviera, era un regalo prácticamente de Dios. También el Salvador, Yeshua o Jesús, fue un regalo para nosotros de su misericordia, porque sin Yeshua no alcanzamos purificación tampoco. Fíjense las características y todo el paralelo interesante que tiene esta vaca alazana o esta vaca roja con Yeshua. El versículo 2 también dice que debería ser perfecta, o sea, era un animal sin tacha, sin magulladuras, sin hendiduras, sin defecto en su cuerpo, y eso también, por supuesto, que le apunta a un hombre que estuvo sobre la tierra, que también fue perfecto, dice 1 de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado. Si trasladamos todo esto al plano espiritual, Yeshua fue perfecto. Así es, ni engaño, dice Pedro, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Qué otra característica de esta vaca roja? Debe ser sin falta. No debe haber ninguna falta, ningún defecto. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, aquí está hablando de Yeshua, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, dice el autor de Hebreos, como nosotros, pero dice sin pecado, sin pecado. Así que vemos que, así como la vaca roja debía ser perfecta, sin falta, también Yeshua fue, de acuerdo a lo que tenemos del pacto renovado del Nuevo Testamento, que no cometió pecado, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Otra característica que tiene esta vaca alazana, al final del versículo 2 del capítulo 19, dice sobre la cual no se haya puesto yugo. Es decir, el yugo se le ponía al animal para que el animal, regálenme un segundo que creo que alguien está timbrando. Un segundito. Que ya estamos. Natalia, buenas tardes. Espero nos escuches, Natalia. Bienvenida. Bienvenida, Natalia. Espero me escuches. Muy bien. Creo que ya están viendo nuevamente pantalla. ¿Me confirman? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Sí. Mil gracias. Entonces, estábamos hablando de que la vaca roja no debía ponerse un yugo sobre ella, es decir,
no debía haber realizado nunca un trabajo, pues precisamente a los bueyes, a las vacas, se les colocaba el yugo a sus espaldas para que pudieran hacer el arado de la tierra, tarea que hoy hacen los tractores, antiguamente eran las vacas. En el caso de esta vaca roja no debía ponerse nunca un yugo. Eso lo vemos claramente al comienzo del ministerio de Jesús o de Yeshua, en ese capítulo 4 de Mateo, eh, donde Yeshua fue al desierto para ser tentado por Satán o Satanás. eh, y en una de esas tentaciones, Satanás le dice en el versículo 8 y 9 que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra eh, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, Satanás quería poner un yugo sobre Yeshua, quería que él también participara del yugo de este planeta. Pero claramente Yeshua le responde, como siempre, utilizando la Torá, en este caso utilizó siempre Deuteronomio, y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, claramente, Yeshua no se colocó el yugo del pecado, no sirvió al pecado ni se dejó esclavizar. Así como la vaca nunca fue, podemos decir, esclava, ¿cierto?, del arado, del trabajo, también su símbolo, su antitipo, que es Yeshua, nunca se dejó esclavizar. Y por supuesto que la característica más importante es el color. La vaca era de un color rojo, color alazano. Ese color rojo, como sabemos a través de toda la escritura, es un símbolo de pecado. Ya lo dice Isaías en el capítulo 1, cuando el Señor está hablando a través del profeta a su pueblo, le dice en el versículo 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Claramente el rojo es un símbolo de pecado, después lo vemos en uno de los colores, que es uno de los colores que utiliza la bestia escarlata y la mujer que va en la bestia escarlata ya en Apocalipsis. Claramente es un símbolo de pecado, así que empezamos a ver que esta vaca representaba el pecado, ¿cierto? Y por supuesto que quién más que Yeshua cargó, dice la escritura, cargó, dice Isaías, sobre él el pecado de todos. Así que Yeshua no solamente físicamente, porque si vemos a través de como en las películas de Mel Gibson, en la película Mel Gibson, que Yeshua fue, como dice Isaías, molido por nuestros pecados, se tiñó de rojo, ¿cierto? Todo su cuerpo se tiñó de rojo por el sufrimiento, por la sangre, sangre preciosa que derramó por nosotros, no solamente externamente, sino también internamente, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Así que la vaca roja es el mejor ejemplo que el Señor utiliza para poder señalar desde este capítulo de Números, aquí en el desierto, por allá en el año, hace más de 3.000 años, que vendría un Salvador con estas mismas características, que así como era de especial e importante encontrar una vaca roja, también es importante hallar al Mesías, como lo dijo uno de los discípulos. Hemos hallado al Mesías. Qué precioso mensaje. Vamos a ver algunas, a través de todo de este tema, vamos a ver algunas similitudes, algunas conexiones, lo llamamos aquí en esta presentación, entre esta vaca roja y el Mesías. Por ejemplo, aquí empezamos con algunas de ellas. La vaca roja debía ser adquirida por medio del dinero de la tesorería del templo. Es decir, no era una ofrenda que alguno de los del pueblo traía, no era una ofrenda como normalmente, como se traía una ofrenda de paz o una ofrenda por el pecado. No, no era ese animal que era tan especial, que era tan escaso, que casi nunca hubo una vaca roja con esas características. Cuando había el, el, la tesorería del templo, debía adquirirlo para que fuera un sacrificio para beneficio de todo el mundo. Fíjense que precisamente la ubicación de Yeshua
la ubicación de Yeshua, para poderlo encontrar allá en el Getsemaní, fue pagada también. La tesorería del templo le pagó a Judas. 30 piezas de plata le pagó para que Judas les dijera dónde estaba el Mesías y dónde podían hallarlo. Cumpliendo, esto es preciosísimo, cumpliendo exactamente con el requerimiento de esta vaca roja. Miremos más conexiones. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote antes del sacrificio para su examinación. Era un requisito, por supuesto. ¿Por qué? Porque debía examinarse. Así como el Cordero Pascual, esto lo hemos analizado, el día 10 del primer mes debía separarse y examinarse que no hubiera tache en él, porque debía ser un cordero sin mancha. También la vaca roja, antes de su sacrificio, debía ser entregada, en este caso, al sumo sacerdote. Él era encargado, era un tema muy especial. También Yeshua, sabemos que la noche antes de su muerte fue entregado a Caifás, allá en su casa, allá fue juzgado aquella noche, fue examinado sin encontrar ninguna tacha. De hecho, lo vemos que Poncio Pilatos lava sus manos porque no encuentra falta en él. Ahora, ellos llevaban a la vaca roja fuera de la puerta de la ciudad. ¿Dónde está eso? Miremos el versículo 3 del capítulo 19 de Números. Capítulo 19 de Números, versículo 3, sigamos en la lectura. Dice allí, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él, o sea, la vaca, la debía examinar el sacerdote. Él la debía sacar fuera del campamento, o sea, no moría allí, no moría en el campamento. Esto nos hace mucho sentido, ¿no? La vaca roja no podía morir en el campamento. Ya cuando estaba en Jerusalén el templo, no podía morir allí en Jerusalén, debía sacarse hacia la puerta. Dice el versículo 3, y la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Es decir, el sacerdote presenciaba la muerte de la vaca. Él no la hacía directamente. Es un misterio, claramente en Números no se dice exactamente, dice que un hombre la mataba, no era directamente el sacerdote, pero vemos claramente aquí que también en Yeshua el sacerdote estuvo presente allí cuando Yeshua murió, aunque fue un romano, pero digamos que el autor intelectual o quien entregó fue precisamente este grupo de personas que dirigían la parte espiritual del pueblo, que eran los sacerdotes. Entonces, así como ellos llevaban la vaca roja fuera de la puerta de la ciudad, aquí el puntero, llevaban fuera de la puerta de la ciudad hacia el Monte de los Olivos. Ya les voy a mostrar un mapa bien interesante, cómo justo al salir del templo usted se encuentra con el Monte de los Olivos. Allí se encuentra para ser sacrificado. Creo que alguien está en este momento tocando. Regálenme un segundito. Voy a devolverme aquí para aceptar. Así. Aquí está Enriquito. Bienvenido, Enriquito. Qué pena que en este Teams me toca devolverme, que no puedo aceptar desde la pantalla donde estoy. Muy bien. Entonces versículo 3 del capítulo 19 dice que la debían sacar fuera de la puerta de la ciudad. Ya que Enriquito ha visitado Israel, nos puede dar fe de eso, justo al frente, por donde se entra o donde se entraba al templo, justo al frente está el Monte de los Olivos. Yeshua, ojo con esto, fue llevado también a las afueras de la misma puerta. En esa puerta voy a adelantarme aquí un poquitico para mostrarles y que podamos entender. Este es el mapa, este es un mapa de Jerusalén. Aquí está lo que hoy es la mezquita, las mezquitas islámicas, de la cúpula dorada que ustedes ven en todas las fotos. Allí estaba anteriormente el templo, aquí lo ven, entrando desde donde yo estoy viendo, este es el oriente y hacia allá es el occidente. Entonces aquí usted entraba al lugar, al atrio, y luego al lugar santo y santísimo del templo. Esto que está en la línea punteada, el número 2, es el famoso Monte Moriah.
Ese es el famoso Monte Moriah, donde Abraham sacrificó a Isaac. De hecho, es muy probable que Abraham haya sacrificado a su hijo aquí, o iba a sacrificar a Isaac en el lugar santísimo, lo que hoy es el lugar santísimo. Eso lo vimos allá en Bereshit, en Génesis. Al lado del Monte Moriah, el número 3, o sea, hacia el occidente, está el Monte Sión, el famoso Monte Sión que escuchamos a través de la Escritura, donde está toda la ciudad de Jerusalén. eh, Generalmente a veces se le llama a todo esto, se le llama Monte Sión, pero específicamente sabemos que el Monte Sión está aquí, al occidente. En el centro está el Monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde hoy, bueno, donde estuvo ubicado el templo, hoy es las mezquitas islámicas. Y justo al oriente está el Monte de los Olivos, precioso Monte de los Olivos, donde Jesús o Yeshua oró, ¿cierto? Por todos nosotros. Él allá derramó también como la vaca roja sangre, ¿cierto? Sudor en gotas de sangre. Eh, Dice Zacarías 14:4, este ya lo leímos anteriormente, que cuando Yeshua regrese va a poner sus pies sobre el monte de las olivas, sobre y este monte se va a partir en dos. Se va a partir en dos este monte. De hecho, aquí también ascendió. Aquí estaba él con sus discípulos y las demás personas cuando él ascendió al cielo. Y como le dijeron los ángeles a los que estaban ahí reunidos, ese mismo Yeshua que ha sido tomado a vosotros también volverá. Entonces aquí también pondrá sus pies. Aquí está la entrada, esta es la famosa entrada al templo. En esta salida del templo da hacia el monte de las olivas. Muy probablemente donde está la X es donde ellos sacrificaban la vaca roja. Aquí, en este sector, en esta puerta, esta puerta también se llama el Golgolet. Es muy probable que es el mismo término que se utiliza como Gólgota. Sabemos que en el Nuevo Testamento indica que a Yeshua o a Jesús lo llevaron a un lugar que se llamaba el Golgolet o el Gólgota. Bueno, este sector, este ingreso por esta parte es el mismo Golgolet o lo que se traduce hoy como Gólgota. Es muy probable que Yeshua haya muerto aquí, en las faldas o en la entrada hacia Jerusalén, donde arranca el Monte de los Olivos, en el sector que se llama el Golgolet. Eso es lo más probable. Hay discusión. Reconozco que aquí hay discusión. Algunos dicen que el Gólgota está por este sector, pero si Yeshua es símbolo, es un cumplimiento de la vaca roja, debe morir acá, aquí, donde moría la vaca roja. Estoy parado exactamente en el oriente. Fíjense que aquí está el templo. El pueblo de Israel, ellos sacaban, como dice Números 19, sacaban la vaca roja fuera de la ciudad eh, para poderla sacrificar, porque no, el mandamiento no les permitía adentro. Es muy probable que Yeshua, para hacer el cumplimiento, como lo hemos visto tan claramente, esta vaca roja hubiese muerto en este mismo lugar que después se llamó el Golgolet o la entrada del censo o la entrada del conteo, también se puede significar. Aquí detrás de todo esto arranca el Monte de los Olivos, hacia atrás. Así que es muy probable que la cruz de Yeshua, el madero donde él murió, estuviera mirando hacia el templo. O sea, Yeshua veía hacia la ciudad, veía exactamente hacia el templo. Aquí hay una característica también interesante y es que el templo debía abrirse, las puertas debían abrirse justo para el sacrificio de la vaca roja. Y eso se cumplió, como lo vamos a ver más adelante, porque cuando Yeshua murió, el velo del templo se rasgó en dos, cumpliendo también la misma característica. Así que es muy probable que cuando Yeshua estaba colgado en la cruz, se rasgó el templo, se alcanzó a ver, enfrente de él, se alcanzó a ver el lugar santísimo. Es una figura preciosísima, muy mesiánica, que como Yeshua, hasta en el sitio donde se sacrificaba la vaca roja, ahí, en ese Golgolet, en esa entrada, murió por nosotros, con todas las características que hemos visto. Qué precioso. De hecho, él lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la puerta. Precisamente en la puerta del Golgolet pudo morir Yeshua. Ahora,
¿Por qué traigo esta imagen? En el tiempo de Herodes se construyó este puente porque, y quizás los que han ido saben y lo pueden verificar allí en geografía y en historia, este valle que ustedes están viendo aquí abajo es el famoso Valle del Cedrón. Quizás usted lo ha escuchado allí, lo ha leído en sus Biblias. Es el famoso Valle de Cedrón que divide a este monte Moriah, donde está el templo, o donde estaba el templo, con este que arranca aquí, donde está la Vaca Roja, que es donde arranca el monte de las Olivas hacia atrás. Eso está lleno de cementerios. Hoy en día, de aquí hacia atrás, siguen habiendo grandes cantidades de cementerios. Precisamente, se imaginan el espectáculo de todos los cementerios abrirse cuando venga Yeshua, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que ser interesante. Ahora, ¿pero por qué el puente? Porque los sacerdotes que oficiaban no podían contaminarse de muerto. Esa es una característica importantísima. Si ellos se contaminaban con muerto, es decir, pasaban por un lugar de cementerio de muertos, no podían oficiar en el santuario. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto anteriormente. Debían purificarse. De hecho, las cenizas de esta vaca roja mezcladas con agua servían para purificar a quien se haya contaminado con muerto. Así que ellos construyeron esta estructura, bien interesante este puente, para evitar pasar por el Valle del Cedrón, contaminarse con muertos y no tener problema para oficiar en el templo. Entonces, este puente les permitía evitarse contaminar y poder ir a hacer el sacrificio de la vaca roja. Qué precioso, ¿no? Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el que los purifico. Qué precioso cumplimiento del Mesías aquí. Aquí vemos las conexiones, una de las que ya les mencioné. La cortina debe estar abierta durante el sacrificio para que el sacrificio sea válido. La cortina del templo, que era de hecho muy pesada, debía estar abierta. Precisamente la cortina vemos en los evangelios que se rasgó de arriba abajo, permitiendo a Caifás, que estaba allí presente, porque el sacerdote, de acuerdo a Números 19, debía presenciar el sacrificio de la vaca roja. Así que Caifás pudiese ver dentro del templo, y no solo él, sino todos los que estaban allí, cumpliendo lo que después Hebreo nos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Qué precioso, ¿no? Entonces, así como para que se validara el sacrificio de la vaca roja, debía estar abierta la cortina del santuario. Cuando Yeshua murió en el madero, de frente al templo, el velo también se rasgó. Por eso el sacrificio de Yeshua también es válido. De acuerdo a la Torah, se valida el sacrificio de Yeshua como el cumplimiento de esa vaca roja. Ahora, vamos al versículo 5 y ya vamos a la siguiente conexión. Versículo 5 del capítulo 19 dice que esa vaca que ustedes vieron allí, esta, precisamente ven allí que está lista para ser incinerada, era precisamente eso. Primero, se degollaba, dice el versículo 4, Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 19, de la sangre con su dedo, aunque él no la mataba, pero él tomaba de la sangre y dice que la rociaba hacia la parte delantera del tabernáculo, o sea, en dirección hacia donde está allí, precisamente puesto, hacia el tabernáculo. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces debía asperjar la sangre hacia el santuario. Eso tiene un significado, ese 7, ya lo vamos a ver un poco más adelante, tiene un significado precioso, precioso, esas 7 veces. Y dice en el versículo 5, adelante. Disculpa. Sí, adelante. Mira, cuando hablamos del velo, ¿es el mismo que separaba el lugar santo del santísimo? Sí, ese mismo, Janetcita. Ya. Y otra pregunta un poquito irreverente. Tranquila. ¿Por qué no un toro? No sabemos, Janetcita, no sabemos el por qué, exactamente el por qué debía ser hembra, ¿cierto? Eh, la Torah no nos indica, en esa característica no nos indica la razón del por qué, pero todas las demás características sí se cumplen, pero el hecho de que fuera una hembra, que creo que es tu pregunta,
no nos Sí, dice, cómo no. no nos dice la característica. Pero eso es una interesante pregunta, Janetcita. Vamos a ahondar y verificar el por qué. El por qué así es. Claro que sí. El tema es que, Muchas gracias. no, con todo gusto. El tema es que eh, hay una conexión preciosísima con el Mesías, muy interesante con el sacrificio de nuestro Mesías. Entonces estábamos en el versículo 5, que dice la escritura, números 19:5, que la hará quemar la vaca ante sus ojos, o sea, él la debía ver morir, así como Caifás vio morir a Jesús o a Yeshua, el sumo sacerdote debía ver morir la vaca roja, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar, o sea, toda se incineraba, toda se incineraba. Entonces vemos aquí, en esa preciosa conexión, en la segunda parte, que no es hasta que las cenizas de la vaca roja se combinen con el agua viva. ¿Eso por qué? Eh, eso está en el versículo 12, bueno, 11 y 12 de Números, dice que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ahí está la razón de esta ceniza. Dice, al tercer día se purificará con aquella agua, es decir, un agua que debían de hacer un agua viva es como un agua de una corriente de un río, que la tomaban, generalmente la guardaban en cántaros de piedra, ahí hay una conexión preciosa, hacia el final lo vamos a ver, en cántaros de piedra, y la mezclaban con la ceniza de esa vaca. Y esa era el agua de la purificación. Hoy se habla mucho en nuestra cultura del agua bendita, ¿no? Hemos escuchado, digamos que es algo que se tomó de esto, de la Torá, obviamente que es una cosa totalmente diferente, pero en aquel momento era un agua de la purificación. Dice la escritura que el que tocó cadáver se purificaba con aquella agua y al séptimo día será limpio. O sea, al tercer día se purificaba y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Así que esta agua la guardaban muy celosamente, porque sabían que esa vaca roja no iba a volver en muchos años, no iba a volver una vaca roja, ya que genéticamente no es fácil de encontrar. Y eso era un milagro del Señor que hubiera una. Así que la agua la guardaban con mucho celo y se utilizaba precisamente para purificar a los que habían tocado un muerto, un cadáver, que pudieran purificarse y poder, en el caso de los sacerdotes, poder ejercer el sacerdocio. Hay una conexión preciosísima, preciosísima allí. La número uno es esta. La inmersión, o lo que nosotros conocemos como el bautismo, es esa combinación de la muerte del Mesías con el agua viva. Por eso cuando una persona acepta a Jesús, o acepta a Yeshua y se bautiza en el nombre de Jesús, por eso es importante en el bautismo decir en el nombre de Jesús, porque es precisamente la combinación de la muerte del Mesías, los méritos del Mesías, con el símbolo del agua, lo que nos trae purificación a nuestra vida. Hay algo precioso allí en en ese, eh, en ese símbolo hermoso. Ahora, el versículo 6 del capítulo 19 aparecen tres elementos interesantes. Dice que el sacerdote, mientras la vaca todavía estaba siendo incinerada, tomaba tres elementos y lo agregaba a la candela. Eh, alguien diría, eso parece como brujería, diría alguien, ¿no? Porque arrojaba allí un cedro, arrojaba un hisopo y arrojaba hilo escarlata o eh, eh, tela teñida de escarlata. De hecho, la escarlata en ese tiempo no era tan fácil de encontrar, era un lujo. Quien vestía de púrpura no era cualquiera, eran los reyes. Eso lo vemos, por ejemplo, en la túnica de varios colores de José. Eso lo vemos en Proverbios 31 cuando se habla de la mujer virtuosa, dice que ella viste de púrpura, o sea, viste de rey, viste finamente. ¿Por qué? Porque el color escarlata lo daba un gusano y tenían que exprimir una gran cantidad de gusanos para sacar ese color y con el cual teñir las telas. Era un lujo
todo el mundo podía vestir, solo los reyes, como el nuestro, como Yeshua. Así que el sacerdote metía a ese fuego un cedro, una madera de cedro. La madera de cedro es una madera fuerte, es la madera que se talaba allá en el Líbano, en el norte de Israel, en el Líbano, donde había un bosque grande. De hecho, hay muchos salmos que hablan acerca de los cedros del Líbano, que eran fuertes, que eran fuertes. Esa misma madera se la echaban allí en el sacrificio. El hisopo, un hisopo, una rama de hisopo, ya vamos a ver una imagen, que ya la hemos visto en otra ocasión, y el, la tela o el hilo escarlata. Entonces aquí traemos algunas aplicaciones preciosísimas, entre otras. Hay una gran cantidad de aplicaciones con esto. Estos tres elementos, el cedro, el hisopo y la escarlata, muy probablemente estuvieron allí en el sacrificio también de Jesús o de Yeshua. En Juan 19, 1 y 2 dice que, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto púrpura, un manto escarlata, así como el sacerdote, el sumo sacerdote vestía entre sus telas el púrpura, era uno de los colores característicos, también Yeshua, cumpliendo como sumo sacerdote, y allí como rey de todos aquellos que hemos aceptado, también dice la escritura que los soldados, ellos en burla, sin saber lo que hacían, le estaban pues, precisamente reconociendo como rey. En Mateo 27, 28 se usa escarlata, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Mateo precisamente utiliza esta palabra. Tanto púrpura como escarlata se usan indistintamente para designar un rojo intenso con un tono morado. Ese color, ¿cierto? Rojo intenso con tono morado, característico del sumo sacerdote, característico del pecado, lo vemos a través de la escritura también, este manto echado sobre los hombros. Es como la escarlata que el sacerdote echaba al fuego donde ardía la vaca. Así como el sacerdote en ese fuego echaba, ¿cierto? Ese escarlata, ¿cierto? Esa tela pintada de escarlata era un símbolo de que años más tarde también estos soldados iban a echar una escarlata sobre los hombros de Yeshua. Qué precioso mensaje. Aquí traemos el versículo de Isaías que ya les mencioné, que precisamente nos habla de ese color, cuando el Señor le dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la lana quedarán. Qué precioso, ¿no? Qué precioso mensaje que nos trae el Señor. Aquí hay algo interesante en esta vaca roja, y usted lo puede ver en la bibliografía, y es que la vaca roja, cuando se incinera, sus cenizas no son negras, no son grises, son blancas, cumpliendo precisamente este versículo de Isaías, que esa vaca roja, después de ser incinerada, cuyas cenizas se iban a utilizar para la purificación del pueblo, principalmente los sacerdotes, también el Señor dice que cuando aceptamos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, aceptando el sacrificio del cumplimiento de esta vaca roja, que es el Mesías Yeshua, también nuestros pecados, que son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Qué precioso aplicación. Segundo elemento, allí en la incineración de la vaca, es el hisopo. El hisopo es esa rama, como ustedes la ven allí a mano izquierda, con que los israelitas pintaron el dintel de las casas antes de la plaga, desde la última plaga, de la muerte de los primogénitos, cuyo hisopo estaba untado de la sangre. Ese hisopo que dice David en Salmo 51, dice él, purifícame con hisopo. Ese era uno de los usos del hisopo, era para purificar. Y quizás David, muy probablemente David cuando escribe el Salmo 51, está pensando en el sacrificio de la vaca roja. Cuando él dice, purifícame con hisopo, porque él sabe que ese hisopo que es agregado al fuego, junto con la ceniza, es lo que va a traer la purificación de los que estaban impuros
Así que él, sabiendo que cuando alguien toca un cadáver, él entiende, David entiende que es como cuando pecamos, cuando nosotros pecamos es como si nos estuviera muriendo, ¿cierto? Porque hemos tocado un cadáver, ¿cierto? Que es el pecado. Por eso David expresa, purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué salmo tan aterrizado, ¿cierto? A lo que estamos viendo hoy. Muy probablemente David estaba pensando en las aguas de la purificación con las cenizas de la vaca roja. En la muerte de Yeshua encontramos este elemento del sacrificio de la vaca roja. Había allí una vasija llena, dice Juan 19:29, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Así que el hisopo también estuvo presente en el sacrificio de Yeshua. Eh, el hisopo, aquí traemos esta explicación, es una planta pequeña. Es posible que la ataran a una caña y entre sus ramas la esponja con vinagre. La tradición dice que el hisopo y el vinagre renuevan las fuerzas. Esa tradición nos dice que le dieron a beber esto como una burla. Eso lo vemos allí en los evangelios, en los masoretas o en los evangelios, para ver si venía Elías a rescatarlo, porque Yeshua expresó en arameo diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Padre mío, Padre mío. No sabemos exactamente, lo cierto es que lo que le ofrecieron fue para escarnio y no para alivio. Tanto la escarlata como el hisopo coinciden en la escena de su sacrificio. Digamos que son echadas a la vez en el mismo fuego que arde. Así como el sacerdote agregaba el hisopo, ¿cierto? Que era un elemento purificador a esa llama donde estaba siendo incinerada la vaca, también estuvo presente en el sacrificio de Yeshua. Y qué mejor aplicación que la del Salmo 51, expresarle a nuestro Dios que Él nos purifique con hisopo para que seamos limpios. El tercer elemento es la madera de cedro. Ya lo hablamos, la madera de cedro muy utilizada. De hecho, la mayoría de la madera del templo de Salomón fue hecha con madera de cedro. Él mandó a carpinteros, a una gran cantidad de carpinteros, a traer madera de cedro ubicada ya en el Líbano. La madera de cedro, de la que habla Adonai en esta ordenanza, es la madera donde sería clavado. No lo sabemos exactamente, la Biblia no nos muestra, pero es muy probable que la madera que se usaba en los sacrificios, se necesita una madera fuerte para el sacrificio o para crucificar o matar a estas personas, de donde Yeshua también fue colgado, es donde él fue clavado, él mismo en la tierra, en el Golgolet, es decir, en la entrada, ya lo vimos, en la entrada de Jerusalén, donde comienza el ascenso hacia el Monte de los Olivos. No sabemos de qué clase de madera era la cruz, no hay registros fiables, pero es fácil pensar ante esas coincidencias que fuera de cedro. También podemos imaginar que Yeshua conocía esta madera desde su infancia, por supuesto, si era la mejor madera, y él siendo un carpintero, por supuesto que conocía muy bien el cedro. Así que es muy probable, de acuerdo a esta característica que nos habla Números 19:6, es la única referencia del tipo de madera, muy probablemente la madera de cedro fue la que se utilizó en la crucifixión o en la muerte de Yeshua, dado el cumplimiento de todos los elementos que hemos visto aquí de esta vaca roja, es muy probablemente que él haya sido clavado en este tipo de madera. El Salmo 29:5, que es un salmo precioso que habla del poder del Señor, el Señor habla de los cedros, él dice, la voz del Señor rompe los cedros, imagínate, un cedro que es tan fuerte, tan poderoso, la voz del Señor, su voz, así como él fue, a pesar que él fue clavado muy probablemente en un cedro, ¿cierto? Que tuvo que soportar el cuerpo del Mesías que cargaba, así como la vaca roja, él cargaba también los pecados de todos. La voz del Señor, solo su voz puede desgajar, dice la escritura, hace pedazos los cedros del Líbano. Amén. ¿Qué otras conexiones encontramos aquí? Las cenizas eran reunidas y luego llevadas a un lugar limpio en piedra recién tallada. Dice el versículo 7 de Números 19
que el sacerdote lavará sus vestidos, lavará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. ¿Por qué? Porque participó de este sacrificio. Asimismo, el que quemó, no dice quién, el que quemó la vaca lavará en sus vestidos en agua, también lavará su agua en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, ahí está, y las pondrá fuera del campamento. Las cenizas quedaban fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación. La congregación guardará, la congregación de los hijos de Israel, para el agua de la purificación. Es una expiación. Y si usted está en su Biblia Reina Valera, allí está el texto de Hebreos 9:13. Allí, precisamente hace la conexión con el primer texto que arrancamos leyendo. Así que las cenizas debían quedar en un lugar limpio, fuera de Jerusalén, y la congregación debía guardarlos. ¿Por qué? Porque era una expiación. Es decir, Yeshua o Jesús no solamente es el Cordero, dice Juan el Bautista, el Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente el Cordero de la Pascua, no es solamente los machos cabríos del Yom Kippur, del Día del Perdón. Yeshua también tiene una tercera conexión con la vaca alazana, con la vaca roja. Esos tres elementos señalan directamente a Yeshua y él claramente cumplió con cada una de las características de estos tres animales que lo simbolizaban a él. Entonces, así como esas cenizas eran reunidas y luego llevadas a un lugar limpio, en piedra recién tallada, también Yeshua o Jesús fue colocado en una piedra recién tallada, no había sido utilizada. ¿La de quién? La de José de Arimatea. En esa piedra recién tallada, allí fue puesto su cuerpo. Las cenizas permanecerían en el lugar limpio hasta el tercer día. Qué impresionante, ¿no? Hasta el tercer día. Y entonces, sí se podían utilizar, antes no. Hasta el tercer día, no dice 3 días, sino hasta el tercer día se podían utilizar. Yeshua también se levantó al tercer día y fue mezclado ¿con qué? ¿Con qué agua? Con el Rúa, qué precioso, con el Espíritu en vasos terrenales durante Shavuot. Recordemos que fue el Pentecostés que desciende el Espíritu Santo. Así que el Señor cumple tal cual cada una de las características de esta vaca roja. Ahora, fíjense en la siguiente conexión. No se requiere ninguna calificación sacerdotal para quemar la vaca roja. O sea, simplemente dice un hombre. No necesitaba ser un sacerdote, era un hombre escogido. De la misma manera, los romanos, quienes fueron los autores materiales de la muerte del Mesías, ellos no tenían ninguna calificación sacerdotal para crucificar al Mesías. No se necesitaba. Pero el sacerdote debía estar presente. El sacerdote debía estar presente, ver su muerte, ¿cierto? Estar presente y que su muerte estuviera enfrente del templo. De la misma manera, Yeshua muere en el Golgolet, en la entrada al templo, al lado del Monte de los Olivos, ya lo vimos en el mapa, y fue alguien que no tenía ninguna calificación sacerdotal, en este caso los romanos, quienes lo crucificaron. Y también dice el texto que vimos, el versículo 4 del capítulo 19 de Números, que debía rociar la sangre hacia la tienda de la reunión o hacia el templo 7 veces, una por cada día de la semana. La escritura dice que un día es como 1000 años para el Señor. Lo dice en varias ocasiones allí en la escritura. Un día es como 1000 años. Así que cada uno de estos días que se rociaba la sangre hacia la tienda de la reunión estaba indicando un día de la semana. No solamente de la semana de la creación, sino también de los milenios. Recuerden que estamos finalizando ya el 6º milenio desde la creación de Adán y ya viene el 7º. Así como tenemos un 7º día de reposo, vendrá el 7º milenio de reposo. Creo que tengo a alguien que está tratando de entrar. Regálame un segundito. Ya estoy aquí admitiendo a Enrique nuevamente y me devuelvo a la presentación. Muy bien, me avisan si hay preguntas. Hasta aquí. Y vamos avanzando. Muy bien, vamos a hablar un poquitico acerca de esos 7
milenios. Y le voy a representar con esta línea de tiempo. Voy a poner aquí el puntero. Nosotros ya hemos hablado acerca de estos 7 milenios, así como tenemos una semana de creación de 7 días, donde precisamente en el cuarto día se crea el sol. También en el milenio cuarto viene el sol de justicia. El Mesías apareció por primera vez en el cuarto milenio desde Adán, desde el milenio cero. Y en el séptimo milenio tendremos el reposo, así como se tenía o tenemos un reposo semanal, también tendremos un reposo. Aquí se me fue un cero, me disculpa. Entonces tenemos el año cero, podríamos llamar, o el inicio del conteo de estos 7.000 años, donde ocurre la creación. Aquí el hombre es creado, pero también al inicio sabemos que el hombre peca. Recuerden que la escritura dice en el versículo 11, capítulo 19 de Números, que el que tocó un muerto debía estar inmundo, el que tocaba un cadáver debía estar inmundo durante 7 días. De la misma manera, desde que nosotros caímos, dice la escritura, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, somos impuros, ¿cierto? Somos impuros delante del Señor por haber pecado. Aquí precisamente el hombre peca y nos impurificamos con el pecado y duramos todos estos siglos impuros hasta que venga el Mesías a purificarnos. Sabemos que más o menos en el año 2000 es que a Abraham se le da la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En el milenio 3 es aproximadamente cuando se entrega la Torá. Esto ocurrió exactamente hace unos 3.333 años, es fácil de recordar en este año, 3.333 años atrás fue entregada la Torá en el Sinaí. En el 4000 o en el milenio 4 es la primera venida del Mesías, viene el cumplimiento de la vaca roja total y luego el Mesías asciende al cielo. Vamos con el milenio 5, el milenio 6 y finalmente el milenio 7 donde el Mesías regresa, va a poner sus pies sobre la tierra. Entonces dice el versículo, que ahí está el cumplimiento, el versículo 11 y 12 de Números 19 dice que el que tocare cadáver, cualquier persona será inmundo 7 días. Nosotros caímos en pecados del comienzo y nos impurificamos, la raza humana, durante todos estos milenios. Versículo 12, al tercer día se purificará. El Señor nos entregó su Torá, su ley, con un propósito, purificarnos. Pero dice pero que la persona no será limpia, no era limpia sino hasta el séptimo día. Pues precisamente es hasta el retorno del Mesías en que nosotros seremos purificados. ¿Cómo lo sabemos? En 1 Corintios 15, 52, dice la escritura, en ocasión, aquí está hablando de la segunda venida del Mesías. 1 Corintios 15, 52, dice, veamos desde el 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice aquí Pablo, empieza a hablar de esa transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice él, a la final trompeta. Eso tiene una cantidad de símbolos que no alcanzaríamos hoy a hablar. El abrir y cerrar de ojos, como cuando el sacerdote le hacía la seña a quien debía tocar la trompeta en el templo, para no gritarle, la seña era abrir y cerrar los ojos cuando ya aparecía la luna. De la misma manera, así como cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, a la última, a la séptima, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense que aquí Pablo está hablando de una limpieza, de que seremos transformados. El hombre se impurifica aquí al comienzo de la historia con el pecado,
Bueno, ese es precisamente en el séptimo milenio, cuando el Mesías regrese, arrancando el séptimo milenio, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Qué preciosa promesa nos da el Señor en este versículo 12 de Números 19, cumpliendo precisamente, cumpliendo la profecía de lo que esperamos nosotros. Ahora, además de que el rociar debía suceder en el tercero y en el séptimo día, ya lo vimos, la primera vaca roja fue en el tercer milenio. Precisamente la primera vaca roja que se le ordenó a Moisés fue allí, en el siglo 3, ya lo vimos, cuando fue a la Torá. Aquí fue la primera vaca roja, ¿cierto? Y Yeshua, o Jesús, va a regresar, ¿cierto? Como ese cumplimiento de la vaca roja durante el comienzo de ese séptimo milenio. Qué precioso. Ahora, para finalizar, quiero que veamos una conexión preciosa de Yeshua cuando él inicia su ministerio. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan es el que más tiene conexiones con la Torá. Y en este libro de Juan, en el capítulo 2, habla de que Yeshua asistió a una boda. Y en la boda sucedió algo impresionante. Dice la escritura en Juan, capítulo 2, que al tercer día, también al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Yeshua. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Yeshua y también sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, ¿no tienen vino? Y Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Recuerdan el término de piedra? Era el lugar donde se depositaban las aguas vivas. El término aguas vivas implica unas aguas que están fluyendo, que están corriendo. No debían ser aguas estancadas. Para mantener ese carácter de agua viva, se colocaban en tinajas de piedra, como las fotos que ustedes están viendo allí. Son fotos de tinajas de piedra donde muy probablemente se guardaban las aguas de la purificación y muy probablemente estaban en el lugar donde estaba siendo objeto esta boda de Juan 2, habían estas tinajas. Quiere decir que es muy probable que Yeshua estaba en una boda de unos levitas o de unos sacerdotes que pues tenían allí las tinajas precisamente para hacer purificación. eh, Dice la escritura que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, dice allí, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, son como 10 litros aproximadamente. El término agua viva, que se utilizaba de un agua que fluía, que era un agua apta para el consumo, por eso Yeshua o Jesús utiliza muchos términos, le dice a la mujer samaritana que él puede darle un agua viva para que ella no vuelva a tener sed jamás. También Yeshua al final de la fiesta del Sukkot se pone de pie y dice eh, que vengan a mí y tome. El que tenga sed, que venga a mí y tome del agua viva que yo le daré. Precisamente está refiriendo a un agua que se guardaba celosamente como en piedra para mantener esos minerales, ¿cierto? Ese carácter de agua viva, de una agua que era útil no solamente para el consumo, sino también para la purificación. Así que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Juan que Yeshua les dijo, llenad esas tinajas de agua. Así que es muy interesante, ¿no? Que esas aguas, que esas tinajas que estaban destinadas para colocar el agua de la purificación, Yeshua les dijo, llena esas tinajas de agua hasta arriba. Ahora, no sabemos si estaban vacías, muy probablemente no, muy probablemente contenían agua. El tema es que Yeshua utiliza las aguas de la purificación, las aguas que contenían cenizas de la vaca roja para la purificación de los sacerdotes y del pueblo,
para convertirlas en vino, símbolo más adelante, ¿cierto? Desde que se consumía el pesa, por supuesto desde atrás que se comienza eso, pero después cuando Yeshua también dice, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Qué precioso símbolo. Yeshua estaba anunciando aquí desde esta boda, estaba diciendo, esta agua de la purificación representa mi sangre, así como las aguas de la purificación de la vaca roja sirven para purificar, son las únicas que purifican a un hombre, es mi sangre la que va a purificar a todo el mundo. Ese es el mensaje más importante que trae este milagro impresionante, el primer milagro de Yeshua. De hecho, el maestro Salas se sorprende porque dice, wow, dejaste el mejor vino, le dijo al novio de la boda, el mejor vino para el final. Eh, Generalmente se daba el mejor vino al comienzo, pero el mejor vino estuvo después, porque Yeshua utilizó, diciendo, arrancando su ministerio, diciendo, yo soy la vaca roja, yo soy el cumplimiento de la vaca roja. Estaba diciendo a través de este mensaje. Vamos a terminar con el texto con que arrancamos en Hebreos capítulo 9. Vamos a volverlo a leer con este contexto en nuestra mente. Dice la escritura, el autor de Hebreos dice, pero estando ya presente el Mesías, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el del cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, aquí se refiere a Yom Kippur, ni de becerros, sino por su propia sangre, su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue diciendo, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Fíjense que las cenizas purifican, es un medio de expiación. ¿Cuánto más la sangre del Mesías? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu Eterno, recuerde que el Espíritu es el agua, ¿no? El agua con la ceniza se unen. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, como era esta vaca roja, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Estábamos muertos, ¿cierto? Dice la Escritura, en nuestros delitos, en nuestros pecados. La sangre de Cristo es la que limpia nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Qué precioso mensaje nos trae el Señor a través de esta vaca roja que servía para que los sacerdotes pudieran purificarse y poder ofrecer el continuo. Hoy el Señor nos ha llamado, incluso desde Éxodo 19 y 18 lo vemos, como sacerdotes. Somos un pueblo santo, somos un reino de sacerdotes. Por eso necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos la sangre del Mesías, que es el cumplimiento perfecto de esta vaca alazana que nos purifica de nuestros pecados. Vamos a orar y finalizamos con las preguntas o inquietudes adicionales. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa. Vemos en cada capítulo, Señor, tanta riqueza. El Mesías lo dijo, Jesús lo dijo cuando estuvo en la tierra. La Torá, la que escribió Moisés, es la que habla de mí. Gracias, Señor, por ese cumplimiento precioso de la vaca alazana, porque encontramos en cada símbolo cómo el Mesías cumplió y su sacrificio es válido como ese cumplimiento de la vaca roja, cuyas cenizas mezcladas con el agua del Espíritu Santo son los que nos pueden limpiar de nuestros pecados, de nuestros delitos, Señor. Gracias, Señor, porque cumpliste y cumplirás. Nuestra esperanza está en el cumplimiento. Así como el sacerdote salía del lugar santísimo, volverás a esta tierra, Señor, para poner a los enemigos debajo de tus pies, para ejercer juicio, para reinar, Señor. Te esperamos, Señor. Te alabamos. Gracias por tu Torah.
Nos alegramos, nos gozamos en ella, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Muy bien. Quiero saber si tenemos